La filosofía en general siempre se ha ocupado de temas relacionados con educación. Y es lógico, es natural que sea así porque la filosofía se ocupa de temas humanos y nada más humano que la educación. Existen las llamadas filosofías aplicadas, filosofías secundarias, filosofía de la historia, filosofía de la religión, filosofía del derecho, filosofía del lenguaje y tal. ¿De qué trata la filosofía de la educación? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus enfoques? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus respuestas? ¿Cuáles problemas abordan? ¿Y para qué sirve la filosofía de la educación? Para nosotros y nosotras que nos ocupamos de la acción, de la actividad, de la praxis ligada a educación. De todo esto vamos a hablar en esta entrega de EduSeres. Acompáñenos. Aquí comienza EduSeres, un momento para pensar la educación. Producción y presentación, Luis Ulloa Morel. Bienvenidos y bienvenidas. La educación es un problema filosófico en general. La filosofía de la educación es la reflexión sobre el significado de la educación para el ser humano. La filosofía de la educación responde a tres grandes cuestiones. ¿En qué consiste el ser humano? ¿Qué papel juega la educación en la formación de este ser? ¿Y cómo queremos que sea precisamente el ser humano como producto, como resultado de la acción educativa? Esto último es el problema de los fines, es decir, qué tipo de personas queremos que se formen precisamente por obra de la acción educativa. La primera cuestión sobre la naturaleza humana obliga a una reflexión antropológica, es decir, una reflexión sobre la condición humana. Es filosofía antropológica. La segunda, cómo se forma, cómo se construye lo humano, obliga a una discusión sobre la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje en general. La tercera es la cuestión de para qué se educa. Por tanto, es el problema de los fines. Remite a una discusión axiológica, es decir, sobre los valores, puesto que en definitiva lo que se ha de perseguir formativamente hablando está sujeto a lo que se le atribuye condición de valioso, es decir, útil, bueno, beneficioso, bello, adecuado, etc. Hay que evitar, sin embargo, la reducción de la filosofía de la educación a la reflexión exclusivamente sobre los fines, como algunos autores pretenden. Pues la propia reflexión sobre los fines convenientes requiere a su vez pensar la naturaleza de la educación, la naturaleza del ser humano, integralmente. La reflexión filosófica sobre la educación es, como se sabe para John Dewey, la única y verdadera filosofía en general. Es hacer filosofía. Citemos también a este autor catalán, Octavi Fulà, que decía: no le importa a la filosofía de la educación ni cómo educar, ni con qué medio, ni en qué sujeto psicológico. Lo que le preocupa es, por ejemplo, qué es el educando empíricamente considerado, qué es la educación y para qué es la educación. Para cumplir sus tareas, naturalmente, la filosofía de la educación está obligada a auxiliarse de las teorías educativas, es decir, de las ciencias de la educación. Para cumplir su misión, naturalmente, la filosofía de la educación está obligada a auxiliarse de las teorías educativas, es decir, de las ciencias de la educación. Lo que no significa tampoco confundir la filosofía de la educación con el estudio epistemológico del conocimiento sobre educación, es decir, de la epistemología de las ciencias de la educación, como también se ha pretendido. A la pregunta de ¿para qué sirve
la filosofía de la educación pudiéramos responderle? Bueno, sirve para examinar y recomendar fines. Y como toda filosofía particular o regional, también contribuye a aclarar los conceptos educativos. La filosofía de la educación ofrece la brújula orientadora, la guía necesaria para no perder el rumbo en el misterioso drama de enseñar y aprender. Eso lo dijo un autor apellido Chávez. Entre las preguntas propias de la filosofía de la educación podríamos incluir las siguientes, a modo de ejemplo. ¿Es posible humanidad sin educación? ¿Por qué? ¿En qué consiste una persona educada? ¿Cuál es el fundamento de la cognición y del aprendizaje en general? ¿Qué relación hay entre las condiciones de existencia y la educación? ¿Es posible educar sin ideales educativos explícitos o implícitos? ¿En qué medida podía hablarse de enseñar y aprender en base a valores perennes, permanentes? ¿O siempre hay valores que son necesariamente históricos? Es inevitable y legítimo que cada época cambie su ideal educativo. ¿Es posible establecer fines educativos únicos para toda la humanidad? Son ejemplos de preguntas que tendría que responderse desde la filosofía de la educación. Como se comprenderá, esta clase de preguntas no tendrán respuestas idénticas entre quienes respondan, ni en forma ni en contenido, precisamente por su naturaleza filosófica. La filosofía es, por definición, polémica, problemática, donde cunden las opiniones diversas desde que existe la filosofía, desde que el ser humano piensa realmente. Siempre estarán marcadas por la opinión, esta vez ojalá opinión razonada. Es bien sabido que todo proyecto educativo desde los propios estados generalmente expresan en sus ministerios de educación y en sus leyes que las norman hasta los proyectos educativos más particulares y más locales declaran más o menos explícitamente sus fundamentos filosóficos. Nuestras leyes educativas son claras en esto. De la calidad del compromiso con tales principios y con tales fines en quienes ejecutan la acción educativa dependerá en gran medida la calidad de esa práctica. Toda persona que piense, pude haber dicho a secas, toda persona tiene una filosofía de la educación, o implícita, intuitiva, subyacente o explícita. Las personas que estamos ocupados de la actividad educativa tenemos que tener no solo una intuición, una filosofía de la educación subyacente, sino que deberíamos elaborar, estudiar nuestra propia manera de ver el mundo y de ver el para qué se educa, qué buscamos educando, cuál es el ser humano deseable y qué subyace detrás de todo ese debe ser, detrás de ese debe ser, de esos fines, qué subyace, es decir, qué es posible, cuáles son las posibilidades humanas. De todo esto, como hemos visto, trata la filosofía de la educación. Hasta una nueva entrega de EduCeres. Gracias por ver y escuchar EduCeres. Hasta un próximo encuentro.